Muy buenas, estudiantes de primer año de bachillerato. Con la lección 1, productos notables y factorización de polinomios, daremos inicio a la unidad 2. Y la clase 1.1, en este caso, es definición de monomio, polinomio y grado. Podemos recordar esto que lo vimos en educación básica. Son unas definiciones que podemos recordar en este momento. Sabemos que a la expresión algebraica formada por una o más variables con exponentes enteros positivos, un número real llamado coeficiente que solo involucra multiplicaciones, se le llama término. La expresión formada por un término o por la suma de dos o más términos se conoce como polinomio. Y al polinomio formado por un solo término se le llama monomio, ¿verdad? Recordemos que el término del polinomio que no posee variables se le llama término independiente, es decir, el número, ¿verdad?, que no lleva letras. Ahora bien, el grado es una característica relacionada con los exponentes de las variables y este se define de la siguiente manera. Número 1. El grado de un término es la suma de todos los exponentes de las variables. El grado del término independiente, es decir, aquel que no posee variable, es igual a 0. Número 2. El grado de un polinomio puede dividirse en dos tipos. El grado asociado a una variable, que es el exponente mayor de la variable seleccionada, o el grado absoluto, que es el mayor grado de los términos del polinomio. Si en un polinomio aparece involucrada una sola variable, entonces las definiciones A y B coinciden y el polinomio se llama polinomio en una sola variable. Los términos de un polinomio pueden ordenarse de acuerdo al grado asociado a una variable o al grado de cada término. Ordenar de forma descendente es iniciar con el término de mayor grado hasta finalizar con el de menor grado, mientras que ordenar de forma ascendente es iniciar con el término de menor grado hasta finalizar con el de mayor grado. Veamos este ejemplo 1. Para el polinomio 11 más 3xy menos 5x cubo y cuadrado más 8x cuadrado y, realiza lo siguiente. Primero, identifica las variables y los coeficientes del polinomio. Perfecto, lo vamos a hacer. El 11, como decimos, las variables del polinomio, en este caso, ¿verdad?, que las vamos a identificar, y los coeficientes, las variables son x y y porque solo vemos x y y. Los coeficientes del polinomio son los siguientes. 11, el del término independiente, es decir, el que no tiene variable. 3 es el coeficiente de x y. Menos 5 es el coeficiente de x cubo y cuadrado. Y 8 es el coeficiente de x cuadrado y. Ya identificamos entonces las variables y los coeficientes. Número 2. Identifica los términos del polinomio y calcula el grado de cada uno de ellos. Bien, el primer término es 11 y el grado es 0 porque no tiene ninguna variable. Ya sabemos que el grado del término independiente siempre es igual a 0. El segundo término, que es 3xy, su grado es 2. A la x y a la y no le vemos ningún exponente, pero esas variables x y y tienen como exponente 1 y 1 respectivamente. Así que 1 más 1 es 2. El grado de menos 5x cubo y cuadrado es igual a 5. Pues las variables x y y tienen como exponente 3 y 2 respectivamente, y 3 más 2 es 5. El grado de 8x cuadrado y es igual a 3, pues x y y tienen exponente 2 y 1 respectivamente, y 2 más 1 es 3. Ahora, número 3. Calcula el grado asociado a cada una de las variables. Bien, el grado asociado a la variable x es 3, porque si observamos los términos del polinomio, en el primer término no hay variable, en el segundo la variable x tiene exponente 1, en el tercer término la variable x tiene exponente 3 y en el cuarto término la variable x tiene exponente 2.
Por lo tanto, decimos que el grado asociado a la variable x es 3, ya que es el mayor exponente de la misma. El grado asociado a y es 2, pues es el mayor exponente de esa variable. Si la observamos, y cuadrado es el mayor exponente que tenemos para la y. Ahora bien, en el número 4, calcula el grado absoluto del polinomio. Pues ya dijimos que el grado absoluto del polinomio es el mayor grado de los términos del polinomio. Y recordemos que en el numeral 2 calculamos el grado. Para 11 es 0, que es el primer término. Para el segundo término, que es 3xy, el grado es 2. Para el tercer término, que es menos 5x cubo y cuadrado, el grado es 5. Y para el cuarto término, 8x cuadrado y, el grado es 3. Por lo tanto, el grado absoluto sería 5, ya que pertenece al tercer término donde tenemos menos 5x cubo y cuadrado. Y al sumar los exponentes 3 más 2, eso nos da 5. Acá tenemos el ejemplo 2. El polinomio, ¿verdad? 11 más 3xy menos 5x cubo y cuadrado más 8x cuadrado y nos piden realizar lo siguiente. Vamos a ordenar los términos en forma ascendente y descendente con respecto a la variable x. En forma ascendente con respecto a la variable x, entonces sería 11 primero porque tendríamos x a la 0. Luego 3xy porque tenemos x elevado a la 1. Después más 8x cuadrado y porque tenemos x cuadrado. Y por último menos 5x cubo y cuadrado. Ya lo hicimos en forma ascendente con respecto a la x. Ahora en forma descendente sería donde tenemos el término de x cubo, luego x cuadrado, x a la 1 y en 11 que sería x a la 0. Como número 2 nos piden ordenar los términos en forma ascendente y descendente con respecto a la variable y. Pero veamos que la variable y en los términos 3xy y 8x cuadrado y tienen el mismo grado, es decir, tienen exponente 1. Entonces, para ordenarlo se toma en consideración el exponente de la variable x. Así, en la forma ascendente irá primero el término cuyo exponente de x sea menor y en la forma descendente irá primero el término cuyo exponente de x sea mayor. Entonces, el polinomio ordenado con respecto a la variable y de forma ascendente y descendente queda de la siguiente manera. Ascendente, primero 11 porque tendríamos y a la 0. Después 3xy. Luego 8x cuadrado y. Y por último menos 5x cubo y cuadrado. Ahora observamos también que lo podemos escribir así. 11 más 3x más 8x cuadrado y. Extraemos el factor común y. Menos 5x cubo y cuadrado. En forma descendente es como invertir los términos. El primero sería menos 5x cubo y cuadrado más 8x cuadrado y más 3xy más 11. Y podemos hacer lo mismo. Extraer factor común y. Así que nos quedaría menos 5x cubo y cuadrado más 8x cuadrado más 3x por y más 11. El número 3 nos pide ordenar el polinomio en forma ascendente y descendente con respecto a los términos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para ordenar con respecto a los términos, en la forma ascendente se inicia con el término de menor grado, mientras que en la forma descendente se inicia con el término de mayor grado. Entonces, el polinomio ordenado en ambas formas queda de la siguiente manera. En ascendente sería 11 porque es grado 0, 3xy que es grado 2, 8x cuadrado y es de grado 3, menos 5x cubo y cuadrado que es grado 5. Ahora si va en forma descendente, solo invertimos los términos, ¿verdad? El primero sería menos 5x cubo y cuadrado más 8x cuadrado y
más 3xy más 11. Generalmente los términos de un polinomio se ordenan de forma descendente. Ahora, en los problemas que se plantean acá, usted puede ver que en cada literal lo que va a hacer es identificar las variables, los coeficientes y los términos del polinomio. Luego va a calcular el grado de cada término, el grado asociado a cada variable y el grado absoluto del polinomio. Se puede guiar por los ejemplos que tenemos en el problema inicial, ¿verdad?